Vamos a abrir las Biblias en Mateo 11, 28 al 30. Si lo tiene, dígame amén, porque así me entero. Muy bien, faltan algunos. Vamos a esperar. Bien. ¿Ya lo tenemos? Mateo 11, 28 al 30. Bien, vamos a leerlo a la cuenta de 3, ¿vale? Yo no lo voy a leer porque yo lo tengo en otra versión y todos lo tendrán en Reina Valera, seguro. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien. Dice Jesús que su yugo es fácil y ligera su carga. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos comentado y hemos dicho qué difícil es ser cristiano, ¿no? Pero se contradice ese comentario con lo que Jesús te dice. Jesús te dice que su yugo es fácil y que es ligera su carga. Entonces, hay 3 aspectos importantes para que esa palabra se haga verdad en nosotros. La primera hemos dicho que es cuando estamos en Jesús, cuando estamos en Él, las cosas se hacen ligeras, se hacen fáciles, ¿verdad? Pues ahora la segunda parte es que cuando estamos en su palabra, la carga se hace ligera. ¿Vale? Vamos a abrir las Biblias en Marcos 4:14. ¿Lo tenemos ya? ¿Qué dice en Marcos 4:14? A ver, uno solo. Alejandro, que tienes voz fuerte. El sembrador es el que siembra la palabra. Muy bien, se le escuchó muy bien sin micrófono. Bien, el sembrador es el que siembra la palabra. Esta pequeña frase es el fragmento de cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, ¿no? Jesús les dijo a todos, a un gran número de gente, les dijo: el sembrador salió a sembrar, y les explicó que lo sembró entre piedras, entre espinos, en el camino y en buena tierra. Y entonces les decía que el que siembra la palabra es el sembrador. Es decir, hay algo en nuestros corazones, si nosotros somos buena tierra, hay algo en nuestros corazones, una semillita que ha sido puesta en nosotros, ¿vale? Es decir, hay una semilla de la palabra en nuestros corazones. Y vamos a ver también Juan 17:17. Muy bien, lo voy a leer yo en mi versión, ¿vale? Dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa apartar, es decir, yo tomo algo de aquí y lo aparto para acá con un fin, ¿vale? Eso es consagrar, y lo voy a volver a leer. Dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Este es Jesús que está orando por los discípulos, por aquellos a quienes Dios le había entregado a Él. Entonces les dice, Él le pide: conságralos en tu verdad, tu palabra es verdad. Después de haber leído esto, vamos a continuar con el tema
acerca de cómo vivir como cristianos sin agobiarnos, debemos notar que una de las cosas que enfrentamos es la manera de ver las cosas tan diferentes a como el mundo las ve. ¿A cuántos les ha pasado que se han sentido como bichos raros en medio de un grupo de personas que comentan ciertas cosas y que nosotros las vemos de distintas maneras? Por ejemplo, cuando la gente mira la situación económica actual sin esperanza y hay comentarios alrededor de incertidumbre, de preocupación, sin embargo tú tienes una paz en tu corazón y dices, yo estoy confiado en el Señor, pero esas personas ni siquiera logran entenderte por lo que tú estás comentando y tú dices, uy, o sea, yo estoy mal, ¿o qué pasa? O sea, es que no me preocupo de las cosas o qué está pasando, ¿no? Y a veces esas situaciones nos llevan a agobiarnos a nosotros y preocuparnos nosotros, diciendo, yo es que soy como un bicho raro, porque la gente no piensa como yo pienso, porque la gente no tiene la esperanza que yo tengo y además somos mínimos, somos poquitos, el resto es la mayoría, ¿no? Entonces nos agobiamos porque no vemos el mundo como las otras personas lo ven, las personas que están sin Cristo. Eso nos hace sentir muchas veces mal porque la mayoría, al no tener a Cristo en el corazón, tiene una manera diferente de mirar la vida. Y en lugar de agobiarnos y pensar que nosotros estamos mal, debemos estar tranquilos y felices de saber que tenemos una manera diferente y propia de contemplar la vida. Si nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, hemos sido limpiados, el hecho de la muerte de Jesucristo nos ha dado una vida nueva. Ese hecho a nosotros nos tiene que dar una tranquilidad y una felicidad. ¿Amén? Porque no miramos la vida como lo miran las otras personas. ¿Amén? O la miramos como la miran las otras personas. Allí tendríamos un problema muy serio. Tendríamos que volvernos a convertir, ¿no? O mejor dicho, convertirnos ahora sí, de verdad, porque antes a lo mejor no pasó nada. Entonces, si contemplas la vida de otra manera, alégrate. Si contemplas la vida con fe, alégrate. La perspectiva del mundo siempre es negativa, pesimista y perdedora. ¿Qué encontramos a nuestro alrededor? Quejas, rezongos, inconformidad, ¿verdad? Constantemente nos encontramos eso. Por ejemplo, dicen todo va mal. La situación económica del país, cuando tú miras las noticias, ¿cuál es? Si hablamos de las universidades, ¿qué está pasando? Van a subir las matrículas. Van a subir las matrículas de las universidades al 66% como máximo. En Murcia al 25% se dice que van a subir. ¿Qué más? ¿Qué otras noticias encontramos en la tele? Paro. ¿Qué está? ¿Subiendo o bajando? Subiendo mucho. ¿Qué más nos encontramos? El copago, la medicina. Todo el mundo dice pobres jubilados, ¿verdad? ¿Cómo se van a sostener? Y también las demás personas. Ya antes la medicina era barata y ahora mirar la situación. Los extranjeros no van a poder tener sanidad gratis. Ante estas situaciones, ¿cuáles son los comentarios de nuestro alrededor? Que yo estoy cerca de ellos. Todo el mundo lo está diciendo. Que se vayan los inmigrantes, dicen algunos. ¿Otros qué dicen? Que se vaya Rajoy. Que se vaya Rajoy. Bueno, encontramos en todo nuestro alrededor comentarios como la crisis no nos deja tranquilos, que va, de esta no vamos a salir bien, y así podemos dar muchos ejemplos de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Ya? Esto sucede porque la visión óptica del mundo es lo que en su corazón hay, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es eso lo que van a expresar siempre. Yo tengo mis compañeros que todos los días salimos a tomar un café a las 8 de la mañana, 30 minutos de conversaciones, y es este asunto, ¿no? Y claro,
y mi paz a muchos les asombra, ¿no? Porque hay una paz en mi corazón porque dice la palabra que Dios es el que nos sostiene. Dice la palabra que si las aves del campo, si los lirios del campo se visten así de esa manera tan preciosa, ¿han visto cómo van de guapos las aves y cómo están de preciosas las flores y todo lo demás? Pues como nuestro Padre que está en los cielos, a nosotros sus hijos no nos va a sostener. Pero claro, muchas veces esta palabra no la tomamos, la dejamos a un lado. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la nuestra y la de los demás, ¿no? Si es verdad lo que dijo Antonio, Pepito, lo que sea, tiene razón. Y llegas a tu casa agobiado, agobiada, y la palabra, ¿dónde se queda la palabra? La dejamos por ahí, nos olvidamos de una gran verdad. La importancia de la palabra en nuestras vidas como cristianos es evidente, es necesario que nosotros tengamos la palabra en nuestros corazones. Desde pequeños oyeron pesimismo, hablando de la gente que ahora se encuentra en esa situación, oyeron pesimismo, sintieron el ambiente pesimista, perdedor, derrotero, caminaron en la niñez y juventud con ese mismo matiz. Entonces, ¿cómo podemos pedir que el mundo sea diferente? Es imposible. Y nosotros estábamos inmersos en ese mismo cuadro, a que vivíamos de la misma manera. Decíamos que vivíamos, pero en realidad sobrevivíamos, ¿no? Íbamos con la suceder. Era como si lleváramos una carga, una mochila pesada en nuestros corazones, de tantas preocupaciones, de tantos problemas, y cada vez andábamos así, en vez de andar erguidos, ¿no? Cada vez era peor. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. ¿Amén? Así. ¿Ya? Esa situación para un hijo de Dios tiene que haber terminado, tiene que haber cambiado. Si en verdad la palabra mora en tu corazón, esa situación no puede estar, ese sentimiento ya no puede estar. Por eso dice la palabra que la verdad nos hará libres. ¿Cómo? Libres. ¿Cómo? Libres. La verdad nos hará libres. Amén. Cuando ponemos la perspectiva hacia la vida con los anteojos o las gafas de la palabra, es decir, es como si yo miro así, lo miro todo oscuro. Yo veo solo sombras, ¿vale? Y me puedo quejar, me puedo caer, pueden pasar muchas cosas. No puedo llegar, a lo mejor pillo otro autobús, no sé, pueden pasar muchas cosas. Pero si yo me pongo las gafas y empiezo a mirar desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de la palabra de Dios, mi vida va a ser distinta. Voy a tener esperanza, voy a tener fe, ¿ya? Voy a tener paz en medio de la tormenta, voy a tener seguridad. Amén. Ya no van a haber temores. No le voy a tener ya miedo al cuco cuando una vez pequeñito te dicen, cuidado, el cuco te come, ¿no? Pero ya no le voy a tener miedo a eso. A los lagartos debajo de la cama, a las imaginaciones que muchas veces se tienen. Ya no vamos, ¿cómo? A los jefes los vamos a honrar. Bien. Entonces vamos a mirar la vida de otra manera. Nuestra óptica no tiene que ser nuestra, no puede ser nuestra. Y esto tiene que ser un ejercicio continuo, habitual. ¿Qué es continuo? ¿Qué es habitual? ¿Qué haces tú habitualmente? Dormir. Te levantas en la mañana, comes, desayunas, te vas a donde te tengas que ir, vuelves a comer, la siesta, yo qué sé, los dientes te lavas todos los días. Si tú no quisieras lavarte todos los días los dientes, no lo hicieras. Pero ¿qué pasa? Se te caen los dientes. Y además tienes el hábito de hacerlo. Porque si no tuvieras el hábito de hacerlo,
Hay mucha gente que vive sin lavarse los dientes, si no pregunten a la gente de la calle, ¿verdad? Pero tienes el hábito de hacerlo. Esta actitud de fe tiene que ser habitual. Es decir, me levanto en la mañana, voy yo qué sé, al instituto, al trabajo, a donde yo vaya, encuentro comentarios de ese tipo, ¿qué tiene que pasar? Inmediatamente la palabra tiene que venir a mí. Y entonces yo tengo que decir, por ejemplo, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si alguien te enfada, ¿no? Si, yo qué sé, te molesta, entonces, más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces empiezas a hacer eso habitual. Traer la palabra que tú has aprendido, que tú has leído, que tú has escuchado a tu corazón todos los días, en cada momento, en cada circunstancia. Cuando miras un conflicto en tu hogar, en tu casa, ¿qué tiene que venir a tu mente? La palabra, otra vez la palabra. Si os dais cuenta, la palabra es la que sostiene tu vida espiritual. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Perdón. Entonces, es muy importante que la palabra habite en tu corazón. Como dice en Marcos 4:14, si el sembrador puso la palabra en nuestro corazón, lo natural es que la palabra crezca, madure, y cuando madura, ¿qué más ocurre? Dar fruto. Trae fruto. Entonces, la voluntad de Dios es que veamos todo a través de su palabra. Todo. Tienes a tu hijo que no teme al Señor, tienes que ver esa situación a través de la palabra. Tienes en tu trabajo un jefe que a lo mejor es déspota, te trata mal. Tienes que ver esa situación a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué otras situaciones? Muchas otras situaciones. Tú tienes que empezar a verlo a través de la palabra. Por ejemplo, el mundo cuando se trata de dar, ¿qué dice? ¿Cómo? Que no hay. Que no lo des. ¿Por qué? Se gasta, te quedas sin nada. ¿Qué más? Se acaba. Dices, no des, porque ¿para qué vas a dar? Si lo que necesitas, o sea, tú lo necesitas también. No lo des, eso te dice el mundo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Mejor es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Otro ejemplo. Al que te pida, dale. También dice la palabra. El mundo, ¿qué concepto tiene de la muerte? Miedo. ¿Qué más? Pérdida. ¿Ah? El final. Se acabó todo. Hay mucha gente que cuando ha perdido algún familiar tiene un dolor constante en su corazón y vive amargado, exactamente, mueren con ellos. Se acaba toda esperanza, se acaba todo, absolutamente todo. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a la muerte? ¿Cómo? Es ganancia. El morir es ganancia. Y para los que están en Cristo, ¿qué es la muerte? Es ganancia, es vida. Dice la palabra, me he perdido por aquí. Dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O también dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. ¿Amén? Entonces, hasta la muerte tiene solución para un hijo de Dios. Si te mueres, vas a la presencia del Señor. Si se muere una persona querida para ti, gloria a Dios, está antes de la presencia del Señor. Esto, para el mundo, es locura. ¿Amén? Es locura. No te van a entender. Van a pensar que no tienes corazón. No.
Sin embargo, hay una fe que te está impulsando. Hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón que está haciendo que tu actitud en la vida sea distinta. Por ejemplo, el mundo dice, si alguien te ofendió, apártate, no te juntes más, y guardas un resentimiento, ¿sí o no? ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? Perdona. Muestra la otra mejilla. Perdona, ¿no? Porque la palabra dice también, al que te maldice, bendice. El mundo dice las dificultades, por ejemplo, a lo mejor alguna circunstancia distinta, difícil en tu vida. Alguien viene y te dice, puede ser brujería, puede ser alguna maldición, algún mal de ojo, como dicen en Ecuador. No sé cómo dicen en otros lugares, en otros países. Mal de ojo aquí también. Sí. Ah, pues aquí también se dice mal de ojo. Y dicen, bueno, entonces dice, el virus ciego. Te miró. Te miró un ciego. Te miró un ciego, te dicen cuando algo te va mal, ¿no? Todas las circunstancias, si alguien se te enferma, algo habrá pasado, alguna maldición, alguna brujería, alguna cosa. Siempre le buscas una causa mala. Ahora, ¿qué dice la palabra cuando tú pasas por diversas pruebas? ¿Qué dice? Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Pero, dice, por causa de mi nombre. Ojo, que ahí hay una acotación importante. Por causa de mi nombre. Es más agradable sufrir por una causa, por la causa de Cristo, que sufrir por la ignorancia de la fe. Amén. Porque Pablo sufrió tantas penalidades, tantas tribulaciones, una vez en la cárcel, otra vez azotado, otra vez en naufragios. Pobre hombre, andaba en horrores, en su vida era un desastre. Pero, ¿qué decía él? Se gozaba en las tribulaciones por causa de Cristo. ¿Y nosotros nos gozamos en las tribulaciones? ¿Amén? ¿Amén? ¿Nos gozamos? Amén. Nosotros, cualquiera que nos oyera digan, estos están locos, ¿no es cierto? Porque nos gozamos en los problemas, en las tribulaciones, en las dificultades, porque Cristo vive en nosotros. Si miras la diferencia de las perspectivas de la vida, si miras la diferencia que tenemos entre el mundo y un hijo de Dios, ¿lo miras? Es muy importante saber que la carga de Jesucristo sí es ligera. Necesitamos tener su palabra en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Porque te aseguro que te va a ser pesado si alguien te ofende y tú no decides perdonarlo. Vas a vivir con una carga en tu corazón tremenda. Y ser cristiano es difícil. Qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? Ese va a ser nuestro comentario si es así. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. De nada te sirve el que escuches y te sepas hasta de memoria y hasta lo repitas de vez en cuando eso no está en tu corazón aplicado en tu vida, de nada sirve. Cuando tú no entiendes que el poder del Espíritu Santo te lleva a aplicar eso con efectividad, de nada te sirve. Es muy importante aplicarla. Ponga a la palabra como vértice. Vamos a ver Deuteronomio 6.
Deuteronomio 6, del 5 al 9. Si alguno tiene en su hoja del 5 al 10, está mal, ¿vale? Es del 5 al 9. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que hacer todo lo posible por memorizarnos, por sabernos. ¿A cuántos tienen el testimonio de que, a cuántos han experimentado el poder de Dios aplicando la palabra? ¿Lo han hecho? Cuando yo comencé a seguirle al Señor, yo le decía: Señor, yo quiero conocerte de verdad y quiero que mi vida realmente cambie. O sea, yo quiero decir, mi vida fue esa y ahora mi vida es esta. ¿Cómo lo hago? Porque yo no quiero decir que ahora asisto a una congregación y me siento en una silla y me gustan las canciones. O sea, yo quiero sentir y saber qué es lo que está, o sea, que hay algo que ocurre en mi corazón. Quiero saber eso, quiero experimentarlo. Por favor, permíteme hacerlo, porque si no me permites hacer eso, yo no voy. Yo no quiero saber nada, decía yo. Entonces, empecé a darme cuenta que la aplicación de la palabra era importante. Me di cuenta que cuando perdoné a personas, hubo en mi corazón una libertad, ¿no? Me di cuenta que cuando confesé mis pecados y me aparté de ellos, hubo otra vez libertad en mi corazón. Y cuando empecé a obedecer a mis autoridades, y aunque a veces no me agradaba mucho, empecé a ver cómo Dios encaminaba mi vida de una manera correcta. Empecé a creer que el diezmo era verdad. Y dije, vale, pues voy a diezmar. O sea, empecé a tener todo eso y yo vi la mano de Dios. Cuando creí que el diezmo era del Señor, y en la casa donde vivíamos nos hacía falta comida y teníamos deudas al principio, yo dije, no, si Dios dice que Él es el que alimenta a todos sus animalitos y sus plantas, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Voy a diezmar aunque nos quedemos ahora mismo con las deudas ahí. Y así fue. Dios sacó de donde menos nos esperábamos vestimenta, comida, de todo. Y dije, Señor, eres real, eres verdadero. Esto no es una farsa, lo estoy viviendo yo. Amén. Esa tiene que ser nuestra actitud. Dios, yo te quiero conocer de verdad y quiero poner en práctica esta tu palabra, la que tú me estás dando, para que sea un alimento diario en mi vida y yo pueda ver tu gloria y pueda decir, mira, es cierto, Dios, su palabra es verdad. Por eso dice, conságralos en tu verdad. Así es como tú te apartas de mí. Y vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura está inspirada por Dios
y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda enseñanza de la palabra es útil para nuestro ser. Ponga la palabra como vértice, como fundamento en su manera de pensar. Aquí tiene que estar. Si antes pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Filtre todo, absolutamente todo por la palabra. Tanto lo que entra en su corazón como lo que sale. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Filtrémoslo todo. ¿Estoy hablando para edificar? Yo en Málaga conocimos a una mayor muy simpática, se llama Conchi, una viejecita de unos 78 años. Y la veíamos todo el tiempo aplaudiendo, cantando, toda feliz, todo el tiempo así, ¿no? Y yo un día me quedé hablando con ella, todo el mundo se fue y tal, porque había un descanso y me quedé hablando con ella. Porque me llamaba mucho la atención su actitud, ¿no? Su forma de ser y tal. Y cuando hablaba con ella, todo lo que ella te decía y te expresaba eran las expresiones, eran frases que contenían palabras de Dios. Todo el tiempo. Entonces, a mí me dio mucho gusto escucharla. Porque eran palabras de fe, palabras de aliento. Mira, el Señor hizo esto en mi vida, que no sé qué, y tal. Y todavía tengo un hijo que no es cristiano, pero se va a convertir. No te preocupes, hija, se va a convertir. Me decía como si yo estuviera preocupada. Decía, no te preocupes, hija, se va a convertir. Y digo, qué alegría encontrarte personas así. Que te infundan fe, que te transmitan palabra. Porque eso dice, ¿no? Que entre nosotros hablemos justamente cosas que edifiquen, que bendigan. ¿Qué mejor que eso? Antes que cosas pesimistas, sin que contengan la palabra. Si la palabra se siembra y se siembra en el futuro, ¿qué va a pasar? Si sembramos una vez, si sembramos otra vez, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. No se va a quedar sin fruto. Va a dar fruto. Y bueno, y como dice Javier, al buen entendedor, pocas palabras. Duerma con la palabra, amanezca con la palabra, coma con la palabra, bueno, todo con la palabra. Para que un día nosotros podamos, como en el Salmo 119, expresar la valía de la palabra. Para que podamos nosotros realmente tener en nuestro corazón ese gozo de decir, Dios, o sea, cuán valiosa es tu palabra. O para que lleguemos a decir como Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie.